Hola, en este video vamos a hablar sobre control inhibitorio en adultos. Es uno de los paradigmas experimentales y vamos a utilizar la taxonomía de Nigg y vamos a hablar de 4 paradigmas que son clásicos. Hoy el objetivo no es solo describir las tareas, sino mostrar que el control inhibitorio no es una sola capacidad, sino un conjunto de procesos que están relacionados. Son distintos y que por eso utilizamos distintas tareas para poder medir las distintas partes del mismo proceso, ¿no? Entonces, pensemos en algo cotidiano, ¿no? Te llega un mensaje que te enoja, lo lees, abres el chat y empiezas a escribir una respuesta impulsiva. Pero, ¡pum!, te detienes y frenas esa respuesta. Ahora pensemos en otra situación. Estás haciendo una tarea que es importante, te llega una notificación y aunque tu atención se va por un segundo, logras volver a tu objetivo principal en lugar de distraerte. En ambos casos podríamos decir de manera general que hubo control inhibitorio, pero esas dos escenas no implican exactamente el mismo proceso. No es lo mismo no emitir una respuesta que detener una respuesta que ya está siendo iniciada. Entonces tampoco va a ser lo mismo frenar una acción motora que resistir la interferencia de información que puede ser irrelevante. Y ese es justamente el punto de partida. De forma amplia, el control inhibitorio puede entenderse como el conjunto de procesos que permiten suprimir, detener o modular respuestas que son automáticas. Y esto va a incluir algunas posibilidades. Puede implicar inhibir una respuesta motora automática, cancelar una acción que ya comenzó o resistir interferencia cuando un estímulo irrelevante compite por el control de la conducta. Entonces vamos a hablar de esta taxonomía de Nigg que la propuso en el 2000. Y bueno, es importante mencionarte que él habla de 8 tipos de inhibición divididos en 3 subprocesos. Pero para efectos de este video solamente voy a hablarte de algunos de los procesos de inhibición ejecutiva. Entonces, según Nigg, dentro de los efectos de inhibición ejecutiva se pueden distinguir al menos 4 procesos que son importantes. Primero, el control de interferencias, que va a prevenir que estímulos o respuestas competidoras interfieran con la tarea objetivo. Luego, la inhibición cognitiva suprime información no pertinente, y esto para proteger la memoria de trabajo y la atención. Luego tenemos la inhibición conductual, que consiste en suprimir una respuesta automática y está señalada por claves contextuales. Luego tenemos la inhibición oculomotora, que está relacionada con la supresión voluntaria de una sacada refleja, es decir, de la información visual. Vale. A nivel cerebral, tampoco conviene buscar un único centro de la inhibición. De hecho, más bien hablaríamos de circuitos. El control de interferencia se asocia a una red que va a incluir el cíngulo anterior, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza premotora y los ganglios basales. Mientras que la inhibición conductual se va a vincular más con regiones laterales y orbitales de la corteza prefrontal, al igual que con los sistemas premotores. Y eso tiene sentido porque el control inhibitorio no solo se trata de apagar una respuesta, sino también de detectar el conflicto, de mantener las reglas, de modular la competencia entre respuestas y frenar la salida motora cuando ya no es apropiada. O sea, estas tareas hablan de control inhibitorio, sí, pero lo hacen desde subprocesos y redes que son parcialmente distintas. Entonces vamos a entrar a los paradigmas. Uno de los más clásicos es el go-no-go, que este se utiliza para estudiar la inhibición conductual. La lógica es relativamente simple. Acá se van presentando estímulos de manera secuenciales y el participante debe responder rápido ante los ensayos go y debe suprimir la respuesta ante los ensayos no go.
Que los ensayos no Go suelen ser menos frecuentes, regularmente en promedio es el 70 Go, 30 no Go, pero esto ya tú lo estableces en función de tu paradigma y tu marco teórico que has revisado. La clave para que este paradigma funcione es que la respuesta Go se vuelva automática y la automaticidad aparece por la misma repetición, por eso necesitamos más ensayos Go. Entonces cuando aparece el no Go, lo que se exige es inhibir una tendencia que ya está preparada. En la aplicación típica se le va a pedir al participante que ponga atención a la serie de estímulos que va a aparecer en pantalla, que debe presionar una tecla ante un estímulo frecuente, o sea, el Go, y debe abstenerse ante uno infrecuente, o sea, el no Go. Acá los materiales que vamos a requerir pues son sencillos. Una computadora, un programa donde vamos a presentar los estímulos y el dispositivo de respuesta, regularmente es un teclado. La instrucción suele ser algo como, oye, te voy a pedir que por favor respondas lo más rápido y preciso que puedas ante los estímulos Go, pero que no respondas a los no Go. Algo importante es que si la proporción del no Go es demasiado alta, la respuesta Go deja de volverse tan automática. Entonces ya no tiene mucha lógica el paradigma. También conviene observar que si el participante empieza a responder demasiado lento para ir reduciendo errores, parecería que está inhibiendo mejor cuando en realidad solo está adaptando una estrategia de flexibilidad. Vale. Entonces, la medida más típica del go no go es el error de comisión. O sea, responder cuando debía de inhibir la respuesta. También se observan los errores de omisión, el tiempo de reacción y podemos interpretar que un aumento de errores de comisión suele sugerir una mayor dificultad para inhibir una respuesta automática, pero aquí tenemos que ser muy críticos. Un mal desempeño en la tarea no necesariamente significa un déficit inhibitorio. También puede reflejar fallos atencionales, no comprender la instrucción, fatiga, una estrategia impulsiva de velocidad sobre precisión. Y esta es una de las limitaciones más importantes. Mide inhibición, sí, pero también está mezclada con otros procesos. Entre sus fortalezas, la tarea pues es simple, es intuitiva, es sencilla de programar y además se presta muy bien para combinarse con equipos de electroencefalografía o neuroimagen. Las limitaciones, pues bueno, depende mucho del diseño, de la mezcla de inhibición con atención sostenida y tiene una validez ecológica limitada. O sea, ¿cómo sabemos que la impulsividad de las personas efectivamente se parezca hacia este paradigma? Aún así, con estas limitaciones, sigue siendo una herramienta muy útil cuando se quiere estudiar la supresión de respuestas automáticas. Luego tenemos este otro paradigma, el stop signal. Aquí el participante primero realiza una tarea Go normal. Se parece a la anterior, pero ahorita vamos a ver que no es exactamente el mismo proceso. Entonces, algunos ensayos va a aparecer la señal de stop, lo cual le va a indicar al participante que debe detener la respuesta que ya iba en camino. Y esto es importante porque no es lo mismo no responder que frenar una respuesta ya lanzada. Los autores Logan y Cowan en el 84 proponen que este paradigma puede explicarse como una carrera entre dos procesos. Uno genera la respuesta de la tarea primaria y otro responde a la señal del stop. O sea, si el proceso Go termina primero, la respuesta se ejecuta. Pero si el proceso de stop termina primero, la respuesta se inhibe. Ese es el conocido Horse Race Model, que los autores también muestran que la probabilidad de responder ante la señal de stop aumenta cuando la señal aparece más tarde. Vale, entonces, en la aplicación el participante responde rápido hacia una discriminación simple, como pulsar una tecla cuando aparece una X o un color específico, como en el de la imagen. En una minoría de los ensayos puede sonar un estímulo auditivo, un tono,
o puede aparecer una señal visual, un estímulo visual que va a indicar que debes de detener la respuesta. El tiempo entre el estímulo go y la señal de stop va variando, de modo que a veces detenerse es más fácil y a veces puede ser más difícil. Y la medida más importante aquí es el tiempo de reacción, el cual va a estimar cuánto tarda el sistema en frenar la respuesta. La gran fortaleza del stop signal es que capta mejor la cancelación de una respuesta que ya está en curso, distinto al go no go. Por eso es tan útil para poder diferenciar componentes dentro de la inhibición conductual. Sus limitaciones son que requieren un diseño más fino y van a depender del ajuste del retraso de la señal, o sea, cómo estés programando esta tarea. Vale. Luego tenemos la tarea flanker que está propuesta por Eriksen y Eriksen en el 74, que es un paradigma clásico de control de interferencias y aquí se le pide al participante que responda al estímulo central. A los lados van a haber estímulos distractores, los cuales se necesitan que se ignoren y en este caso son flechas que pueden ser, si se fijan, congruentes e incongruentes. No sale arriba lo que puse, pero bueno, las que están todas apuntando hacia el mismo lado son estímulos congruentes y la de abajo, que en el centro están diferente a la de los lados, es un ensayo incongruente, ¿sale? Entonces, el hallazgo central es que los distractores en ensayos incongruentes, o sea, en el de abajo, van a deteriorar el tiempo de reacción más allá que los ensayos congruentes, o sea, los de arriba, cuando todos están en la misma dirección. Y los autores concluyen que el participante no puede evitar por completo el procesamiento de los distractores. Esto por la cercanía hacia el objetivo, o sea, el punto central, y por lo que debe inhibir su influencia. En la aplicación se presenta una fila de estímulos y se le pide a la persona que responda solo al elemento del centro. La variable principal suele ser el efecto de interferencia, o sea, la diferencia en el tiempo de la reacción o la precisión entre los ensayos que son congruentes e incongruentes. Y cuando el costo por incongruencia es mayor, se interpreta que el sistema está teniendo más dificultades para manejar la información que está compitiendo. El flanker, si te fijas, no evalúa exactamente lo mismo que el go no go o el stop signal. De hecho, en términos de la taxonomía de NIG, lo podríamos ubicar mucho mejor como control de interferencias. Su rendimiento también depende de atención selectiva, percepción visual y de la selección de respuestas. O sea, no solamente de inhibición pura pura. Su fortaleza es que ilustra muy bien cómo la conducta puede verse afectada por distractores que son incompatibles. Y el artículo clásico nos señala que la selectividad atencional, perdón, no logra eliminar por completo los efectos de los estímulos extraños y que la proximidad espacial puede afectar el rendimiento. O sea, qué tan cerca están los distractores del objetivo puede tener efectos. Entonces, la limitación es que si solo la presentamos como una tarea de inhibición pura, podríamos ser algo reduccionistas, porque en realidad lo que captura mejor es el conflicto entre la información que es relevante e irrelevante. Seguimos con la siguiente tarea. Acá es la tarea Stroop, que es probablemente dentro de los paradigmas más famosos para estudiar interferencia. La situación clásica consiste en presentar palabras de colores con tintas incongruentes y pedir al participante que diga el color ignorando la palabra. O sea, por ejemplo, en la primera tendrías que decir verde, luego negro, luego amarillo, rojo, e inhibes el contenido semántico. Lo difícil eh,
tiene que ver con resistir la respuesta que está altamente automatizada. O sea, la lectura es un proceso que es muy automatizado para nosotros. Entonces, desde la taxonomía de Nigg, el Stroop se ubica como un paradigma de control de interferencia. Entonces, en la aplicación típica, pensemos que al participante tiene que nombrar el color lo más rápido y preciso posible, ignorando el significado de la palabra, y las variables principales van a ser el tiempo de reacción, los errores, el efecto Stroop, bueno, va a representar el costo de esa incongruencia, o sea, la respuesta automática de la lectura. Y también hay que considerar que el Stroop está fuertemente influenciado por la lectura, por la escolaridad, la velocidad de procesamiento y el formato de la respuesta. O sea, si lo dices verbal, si tienes que presionar una tecla, etcétera. Entonces, utilizarlo como si fuera una medida pura de inhibición tal vez no sería lo más óptimo. Así que, bueno, si comparamos las cuatro tareas, se ve con claridad por qué la taxonomía de Nigg aporta muchísimo valor. O sea, Go No Go y Stop Signal se parecen, pero no son equivalentes. Una va a evaluar mejor la supresión de una respuesta automática y la otra la cancelación de una respuesta ya iniciada. Por el lado de Flanker y el Stroop también se parecen, pero tampoco son lo mismo. Ambas implican interferencia, aunque una enfatiza distractores externos y la otra una respuesta automática que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia. Algo importante acá es que no basta con decir que una tarea mide control inhibitorio puro. Siempre hay que preguntarnos qué otros componentes específicos está midiendo, ¿no? Desde una perspectiva basada en evidencia, estas tareas son muy útiles para identificar patrones de funcionamiento, pero tengamos cuidado porque no deben de confundirse con diagnósticos por sí mismas. Un mal rendimiento en cualquiera de las tareas puede deberse a muchos factores. Fatiga, ansiedad, velocidad de procesamiento, baja escolaridad, problemas de lectura, lapsos atencionales, etcétera. O a veces no entender ni siquiera bien las instrucciones. Pueden ser múltiples factores. Así que tengámoslo pues en mucha consideración. Y por ejemplo, ¿no? Si una persona salió mal o en uno de esos paradigmas, pues lo correcto sería no tanto mencionar que tiene un déficit inhibitorio, o sea, como, salió mal porque tiene un déficit inhibitorio, o porque es súper impulsiva, sino más bien tengamos una mirada más precisa, ¿no? Bajo estas condiciones, mostró dificultad en este componente particular del control inhibitorio. Y esa es exactamente la clase de eh, elementos que Nigg buscaba defender con su taxonomía. Más que un proceso unitario, es un conjunto de subprocesos. Vale. Acá entonces algo que deberíamos de tener de manera para que pueda tener más sentido todo esto es algunas advertencias metodológicas. Uno es que el Stroop va que en el Stroop la lectura y la escolaridad importan muchísimo. Luego, en el Go No Go, la atención sostenida podría contaminar los resultados. También en el Stop Signal, el ajuste del retraso, o sea, cómo programamos nuestra tarea y la estimación de los tiempos de reacción son muy relevantes. O sea, un mal diseño puede volver que la interpretación sea muy débil. Y luego en el flanker, pues la proximidad de los distractores afectan de manera fuerte el rendimiento, o sea, que tanta distancia establezcamos con los distractores y el objetivo. Bueno, ninguna de esas tareas por sí solas va a sustituir una evaluación neuropsicológica. Y como cierre, estas tareas tienen fortalezas,
Por ejemplo, van a permitir un control experimental alto, tienen una buena precisión temporal, porque los resultados regularmente nos dan en cuestiones de milisegundos. Y bueno, han sido muy importantes en neuropsicología experimental, en neurociencia cognitiva, pero también tiene sus límites, ¿no? A veces la validez ecológica es moderada, algunas mezclan más de un proceso y bueno, el saltar entre falló en la tarea y es impulsivo en su vida cotidiana, pues puede ser un salto muy, muy grande, ¿no? Deberíamos de tenerlo eh, con mucha cautela. Así que, conclusiones. El control inhibitorio no debería entenderse como una entidad única. De hecho, la taxonomía de Nigg nos ayuda a poder distinguir al menos dentro de los efectos ejecutivos, el control de interferencia, la inhibición cognitiva, la inhibición conductual, la inhibición oculomotora. Y desde este marco, las tareas que he presentado pues son útiles porque cada una de ellas captura una forma distinta de regular la conducta frente a respuestas que son automáticas, acciones en curso o información de la cual competimos, o sea, bueno, información que compite entre sí, ¿no? Entonces, más que preguntarnos qué tarea mide control inhibitorio en general, conviene hacernos la pregunta sobre qué aspecto del control inhibitorio quiero estudiar, con qué paradigma y cuáles son los límites interpretativos. Esas son algunas de las referencias que utilicé para elaborar ese trabajo y muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo y te haya gustado.